Buenas noches, amados hermanos. Nuevamente, un jueves maravilloso, hermoso, gomoso. Vamos a disfrutar de la palabra de Dios. Pero antes vamos a saludar a todos nuestros hermanos de nuestra iglesia, Palabra de Gracia y Fe. Saludos a cada uno de ellos, esperando que todos se conecten. Y también a todos los hermanos que nos acompañan de otras iglesias, amigos nuestros, aquí en Santiago, en el norte, en Calama, y todo el norte, Antofagasta, todo el norte, La Serena, todo el norte de Chile. También como el sur, tenemos muchos amigos allá, en el sur, Temuco, Puerto Montt, mucha hermandad para que nosotros podamos enviarle un fraternal saludo a cada uno de ellos. Y por supuesto, nuestros hermanos que están en otros países como Perú, Lima, Tacna, Hilo, Chiclayo, Cajamarca, Trujillo, Arequipa y hasta la selva de Perú, un fraternal saludos a todos los hermanos que siempre nos están siguiendo. Y por supuesto, nuestros hermanos de Argentina, Mendoza sobre todo, Buenos Aires, cada hermano, cada pastor, cada líder que nos acompaña y nos sigue, un fraternal saludo a cada uno de ellos. Vamos a ir inmediatamente a la palabra de Dios. Vamos a Salmo capítulo 5. Y durante estos días, no muchos días, yo vi un mensaje, me parece que era por Facebook o por Instagram, donde decía, ¿no? Decía más o menos así: el poder de Dios está sujeto, ¿no? O se manifiesta, lo que quería decir, quizás no estaba con las mismas palabras que estoy diciendo, porque no recuerdo muy bien, pero lo que quería decir es lo siguiente, que el poder de Dios estaba sujeto o limitado a nuestra obediencia, a la obediencia nuestra. Y lamentablemente eso no es cierto. Muy continuamente, lamentablemente digo, muy continuamente todavía estamos viendo, sea por Instagram, por Facebook, prédicas, audio o fotos, ¿no? o escritos, ¿no? De una forma o de otra forma, vemos que la bendición de Dios, sea el poder de Dios, en este caso que le mencioné, puede ser la sanidad o cualquier otra bendición, lo condiciona a nuestra conducta o lo condiciona a alguna obra nuestra. Cosa que eso es equivocado. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué muchos hermanos todavía no entienden que estamos bajo el nuevo pacto? Porque eso es lo que realmente está reflejando. Cuando nosotros condicionamos alguna gracia, algún favor, alguna bendición a nuestra conducta, entonces significa que no hemos entendido el nuevo pacto. No sabemos diferenciar entre el antiguo y el nuevo pacto. ¿Por qué digo esto? Porque al condicionar una bendición de Dios, estamos hablando del Antiguo Testamento, pero a la vez también hablamos de Jesucristo. Entonces hay una mezcla, porque hablamos de Jesucristo que pertenece al nuevo pacto, hablamos del señorío de nuestro Señor Jesucristo, hablamos que somos hijos de Dios, pero a la vez colocamos una condición a la bendición de Dios cuando esa forma de recibir la bendición por nuestra conducta pertenece al antiguo pacto, pertenece a una persona que está bajo la ley. Vamos a Salmo 5, como le dije, y vamos a leer el verso 12. Es muy importante que nosotros podamos entender nuestra justificación. Para poder entender la gracia de Dios que pertenece a este nuevo pacto, tenemos que entender nuestra justificación. El no entender nuestra justificación hace que podamos declarar equivocadamente o erróneamente o escribir o predicar o enseñar en forma errónea, de esa manera como le mencioné, como yo había hallado por ahí un Facebook, un Instagram, no recuerdo, condicionando el poder de Dios a nuestra obediencia, cosa que realmente eso no es cierto.
Vemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, ¿ya? Y antes de ir al Salmo 5, veámoslo, perdón, antes de ir al Salmo 5, veámoslo. Veamos el poder de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dice? Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, vamos a leerlo, se lo digo al tiro el versículo, Efesios capítulo 1, para que nos quede más claro y no solamente se quede como una opinión mía, sino que su fe esté basado no en lo que yo digo, sino que esté basado en lo que la palabra de Dios dice. En Efesios capítulo 1, nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo ora por la iglesia. Estamos bajo el nuevo pacto. Y él ora desde el verso 15 diciendo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Siempre el apóstol Pablo busca esas dos características que hablan acerca de nuestra madurez, la madurez de una iglesia o de un hermano. Fe en el Señor Jesucristo y el fruto, el amor para con los santos. Verso 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, aquí está la oración, lo que Pablo está orando por la iglesia, dice que él ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿nos dé qué? ¿Sanidad? No, porque ya nos dio. ¿Qué nos va a dar? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo ora? Os dé espíritu de sabiduría. Entonces no está orando para que recibamos sanidad, no está orando para que recibamos poder ni prosperidad, porque en Cristo Jesús eso ya está cumplido. Pero sí ora para que recibamos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, a través de conocerlo a Él, podamos recibir revelación, sabiduría, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos saber, entender, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Para que sepamos cuál es la herencia, para que sepamos cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. En otras palabras, para que la iglesia sepa lo que ha recibido como herencia gratuitamente. Riquezas que ya han sido dados por lo que Jesús hizo en la cruz. Vamos a leerlo, es el verso 18 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, verso 17, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Verso 19. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza, y aquí es donde menciona el poder de Dios. También pido en oración para que entiendan, dice, para que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Entonces, nuevamente dice, también pido en oración que entiendan, pido en oración que entendamos. No está pidiendo que recibamos mayor poder, porque ya lo tenemos. Está orando para que recibamos entendimiento, sabiduría, para que sepamos, para que comprendamos a través de conocer a Dios que se nos ha sido dado, que son riquezas de su gloria para con nosotros, para todo aquel que ha colocado su fe en Jesucristo. Dice aquí, también pido en oración que entiendan la increíble
grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Entonces dice en el verso, la Reina Valera 60 lo coloca así, verso 19. ¿Y cuál? Del verso 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, Él ora para que nuestros ojos sean alumbrados, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Y para que sepamos, cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces el apóstol Pablo ora para que sepamos las riquezas de la gloria de nuestra herencia en los santos, o sea, de la iglesia que le pertenece a la iglesia. Herencia. ¿Cómo se recibe la iglesia? ¿Hay que comprarlo? ¿Hay que pagarlo? Habla de herencia. La herencia se recibe por ser hijo. La herencia se recibe por ser hijo, no por conducta. Luego dice, y también incluye, para que sepamos cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, o a disposición nuestra, como dice en otra traducción, o a disposición para todo creyente, dice en otra traducción. Acá en la nueva traducción viviente dice, en el verso 19, también pide en oración que entienda la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, o para cada creyente. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está disponible para cada uno de nosotros. Pregunto, ¿hasta donde hemos leído menciona alguna condición? ¿Pablo menciona alguna condición? ¿Pablo menciona que necesitamos cumplir alguna condición para recibir estas riquezas como herencia? No puede ser, obviamente, porque ya está mencionado herencia. Herencia lo recibe una persona gratuitamente. Lo único que tiene que ser, el único requisito es ser hijo. Es para la iglesia. Luego dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. Los que creemos en Jesucristo, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, el mismo poder que operó en Cristo para resucitarlo a Cristo de entre los muertos, ese mismo poder está disponible para cada uno de nosotros. ¿Dónde está la condición aquí? No hay. Luego dice, verso 20, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora, en Efesios dice que juntamente con Él hemos muerto, juntamente con Él hemos resucitado, Efesios 2:6, si no me equivoco, y luego dice, y juntamente con Él estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Quién hizo eso? El poder de Dios. ¿No pidió algún requisito? No. La Biblia dice muy claramente, fue todo por gracia. ¿Qué significa gracia? Favor. Favor inmerecido. Recuerden que ya lo hemos leído en Romanos 11:6. En Romanos 11:6, podemos leerlo otra vez. Romanos 11:6. Romanos 11:6 dice, y si por gracia, Romanos 11:6, Reina Valera 60, y si por gracia, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si la gracia lleva obras, lleva condiciones en las cuales nosotros tenemos que cumplir, entonces dejaría ser regalo, dejaría ser gracia. Si alguien viene y me dice, te voy a dar un regalo, pero luego me dice que yo tengo que pagar al menos la cuota inicial, entonces deja de ser un regalo. Si me dice, mira, te traigo un regalo, pero me tienes que cortar el césped, entonces no es regalo.
deja de ser regalo. Eso es lo que está diciendo. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia o dejaría de ser gracia. Para que sea gracia tiene que ser regalo absoluto. No que alguien venga y te diga, ¿no? Como una vez alguien te dijo, mira, te voy a regalar un auto, dijo una vez un vendedor, te voy a regalar un auto. Ah, qué bueno. Sí, ya está todo escrito a tu nombre. Vaya y recógelo. Y fue y lo recogió con su carnet de identidad y todo. Y luego al mes le viene la factura. Le estaban cobrando la primera mensualidad. Así que este amigo le dijo, oye, ¿cómo es esto? Me dijiste que era gratis el auto y ahora me están cobrando. No, es que la cuota inicial nomás es la que no vas a pagar. Bueno, eso no se llama gratis, eso se llama rebaja, descuento. Ya podemos llamarlo descuento, podemos llamarlo rebaja, ofertón, pero no me digan que eso es regalo. Eso no es regalo. Eso tiene otro nombre. Se llama descuento. Se llama descuento, ofertón, pero no puede ser regalo. Regalo significa que tú no colocas absolutamente nada. Entonces no tengamos mezcla, porque cuando no entendemos la gracia es porque no entendemos nuestra justificación. Por eso que vamos hoy día a comenzar a hablar de nuestra justificación. Cuando no se entiende la justificación, entonces no se va a entender lo que es la gracia. Por eso que hallamos gente que tiene mucha mezcla, iglesias que tienen mucha mezcla. Hablan de Jesucristo, hablan de su amor, hablan de su gracia, pero luego cuando tienen que hablar de recibir alguna bendición de Dios, colocan condiciones. Entonces hay una mezcla de gracia, porque hablan de Jesús, hablan de su amor, pero condicionan, si no es todo, parte de alguna bendición de Dios. A veces condicionan todas las bendiciones de Dios, a veces algunas cosas de la bendición de Dios, y tienen una mezcla de gracia con obras. En cambio aquí, en el verso 6 dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, y si es por obras, entonces dejaría de ser gracia. Romanos 11:6. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Para que sea obra no puede ser por gracia. Por eso que dice la última mitad del verso 6 dice, y si es por obra ya no es gracia. De otra manera la obra dejaría de ser obra. En otras palabras, si lo vas a dar por gracia, entonces es por gracia, 100%. Entonces dejaría de ser por obra. Y si es por obra, entonces no puede haber parte de regalo. Porque si es así, entonces dejaría de ser obra y pasaría a ser gracia. No puede haber las dos cosas. O es gracia o es obra. No puede haber mezcla. Tú no puedes mezclar el antiguo pacto con el nuevo pacto. No puedes mezclar la justificación por medio de la ley, por obedecer la ley, y la justificación por haber colocado toda tu fe solamente en Jesucristo. No puedes tener mezcla. O es uno o es el otro. O tú tratas de ser justificado, de ser bendecido y ser declarado justo, y que Dios te trate como hijo, como justo, a través de tus obras, a través de lo que haces o dejas de hacer, o tratas tú de ser justo y recibir toda bendición por tu fe en la cruz, por tu fe en Jesucristo, por lo que Él hizo por ti y solamente por lo que Él hizo. Vamos ahora sí a Salmos 5:12. Y vamos a ir entendiendo de a poco por qué es importante entender nuestra justificación para poder entender la gracia. Romanos 5:12 nos dice lo siguiente. En la Reina Valera
dice lo siguiente. Reina Valera del 60, Romanos 5:12. Dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Salmos pertenece al Antiguo Testamento. ¿Por qué en el Antiguo Testamento vemos que era muy importante para el hebreo ser declarado justo? ¿Por qué? Porque cuando tú eras declarado justo delante de los ojos de Dios, entonces toda bendición te pertenecía a ti. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. El justo era candidato para recibir toda bendición de parte de Dios. El justo era candidato para ser rodeado de toda gracia. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Qué cosa es favor? Gracia. ¿A quién se le va a dar favor? ¿Quién es el que va a recibir favor, gracia de parte de Dios? Al justo. Pero ¿quién es el justo en el Antiguo Testamento? Aquel que cumplía todas las leyes. Y no solamente la ley de Moisés, todas las leyes que estaban en Levítico. ¿Habrá algún hombre que lo haya cumplido? Abraham lo cumplió. Y eso, Abraham no tenía por qué cumplirlo. Abraham no estaba bajo la ley. Abraham nació mucho antes que Moisés. Por favor, Israel no existía. A Abraham no se le dio ley y fue justificado. No había ley para Abraham. No existía Moisés. No existía la ley. ¿Habrá algún hombre justo? Pero vemos que Abraham no era justo. Vemos los pecados de Abraham mencionados en Génesis. Las metidas de pata de Abraham. Y otras, obviamente, como todo hombre, que no se menciona. Pero vemos por lo menos 2 pecados de Abraham mencionados graves en la Biblia. David era un hombre justo. Por favor, todos sabemos lo que hizo David. No solamente adulteró, sino también mandó a matar al esposo de Betsabé para quedarse con la mujer. Por favor, un asesino. Y luego vemos en Hechos 13:22 cómo Dios es capaz de hablar de esta manera de David. Por favor, David adulteró, se quiso quedar con la mujer de otro hombre y para ello mandó a este hombre a la primera línea de batalla para que lo maten y él se quede con la mujer. Abusó de su autoridad, un asesino, intento de asesinato, digámoslo así, adulterio. Y Dios en Hechos 13:22 declara así: he hallado a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón, que está dispuesto a hacer todo lo que yo le mande. He hallado a David, un varón conforme a mi corazón. Y se equivocó, y varias veces, y muy feo. ¿Habrá algún hombre justo? ¿Moisés? No, pues. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Dios mismo le dijo a Moisés: no entrarás. No entrarás, solamente lo vas a poder ver de lejos. Y lo llevó arriba a un monte para que pueda ver la tierra prometida de lejos. Pero no vas a entrar. ¿Por qué? Porque golpeaste la roca 2 veces. Te dejaste guiar por la ira, por el enojo, y golpeaste la roca 2 veces. Y Jesucristo es la roca. Y Jesús no va a ser golpeado 2 veces. Solamente una sola vez va a morir y resucitar por toda la humanidad. Por lo tanto, no entrarás a la tierra prometida. Fue castigado. No pudo entrar. David mismo no pudo construir el templo porque sus manos estaban manchadas de sangre. Dios le dijo eso a David. Entonces, ¿habrá algún hombre justo? Eclesiastés, por favor, el capítulo 7,
¿Qué nos dice Eclesiastés? Eclesiastés, el capítulo 7, el verso 20. Nos dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ese Eclesiastés, capítulo 7, verso 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay. Entonces, ¿cómo Dios en su corazón, en su amor, iba a poder bendecir al hombre a través de la ley? Cumpliendo la ley, a través de las obras. Obra significa obrando, realizando, cumpliendo, obedeciendo la ley. ¿Habrá un hombre entonces que podrá ser bendecido? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Ciertamente no hay un hombre que sea bendecido por cumplir la ley. Entonces, de esa manera, un hombre no podría ser bendecido. Pero, como el amor de Dios no se quedaba ahí, no se limitaba, Dios buscó la salida. Dios, sabiendo que el hombre no podía cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la ley solamente le mostraba su naturaleza pecaminosa. Le mostraba lo malo que era el hombre, lo malo que hizo, y lo condenaba. Le decía el castigo que merecía, la muerte. Pero también la ley, el problema no era la ley. La ley, Pablo dice en Romanos 7 o 8, la ley lo califica así: es justa, santa y espiritual. Obviamente porque la ley viene de parte de Dios. La ley no es el culpable, pero la ley no tenía poder para cambiar al hombre. La ley nos hace ver como un espejo la santidad de Dios y nos compara con nuestra conducta y vemos que nos falta, pero muchísimo. La ley nos dice que el justo debe ser bendecido, pero también nos dice que el pecador debe ser castigado. Repito, la ley declara que el justo debe recibir bendiciones, pero también declara que el que no es justo, el que peca, debe ser castigado. Pero no tiene poder para cambiar al hombre. Entonces, entendiendo esto, si yo sé entonces que en el Antiguo Testamento, para que Dios pueda bendecir a un hombre, era a través de su justicia, de su conducta, entonces yo sé que no hay ningún hombre que pueda ser bendecido. ¿Qué hizo Dios entonces? En su gran amor introdujo dentro de la ley el sacrificio, el sistema sacerdotal, para que a través del sacerdote él pueda ofrecer en sacrificio la sangre de un cordero. Como sombra, como un adelanto de la redención total que Dios iba a enviar al hombre. Redención. ¿Qué significa redención? Significa rescate. Rescate del castigo. Rescate de esta trampa, que el hombre estaba confinado bajo la ley y la ley no le permitía ser bendecido, porque la ley le exigía que cumpliera toda la ley para ser bendecido. Entonces, dice aquí en Eclesiastés 7, verso 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Qué hombre será bendecido? Entonces queda claro que bajo el Antiguo Testamento, el hombre para ser bendecido tenía que ser justo. Y para ser justo hay que cumplir toda la ley. Entonces, si usted lee, si usted escucha un mensaje o lee alguna frase donde diga que la bendición de Dios está condicionado a su conducta, al tiro usted piensa: Antiguo Testamento. Cada vez que le digan a usted la sanidad, Dios te lo da, pero siempre y cuando usted cumpla con una condición: que se congregue, que usted sea santo, que usted no peque,
que usted camine en amor, que no falle, que haga esto, que haga aquello o que deje de hacer esto. Entonces, cuando usted ve alguna condición, sea cualquiera, usted sabe que le están colocando bajo la ley. Cuando usted pertenece bajo la gracia. Cada vez que le condiciona, le están colocando bajo la ley. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y lo vamos a tener mucho más claro. Romanos, el capítulo 3. Romanos capítulo 3. Vamos a leerlo desde el verso 9. Nos dice así. ¿Qué pues somos nosotros? Dice el apóstol Pablo. ¿Mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a los judíos y a los gentiles que todos están bajo pecado. ¿Judíos o no judíos? Todos están en pecado. Todos están jodidos. Como se dice aquí en Chile. Quizás en Perú sea una mala palabra. Y disculpen si alguien se ha ofendido. Pero en Chile solamente significa la palabra joder que están fregados, como se dice en Perú, fregados, que están fritos, que están mal, que están con fiebre, enfermos. Entonces dice aquí, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a no judíos, que todos están bajo pecado. Todos. Lo mismo que hemos leído en Eclesiastés 7:20. ¿Y por qué la existencia de ser declarado justo? Ya lo hemos leído. Salmo 5:12. Jehová bendecirá al justo. Lo rodeará de favores, de gracia, de regalos. ¿A quién? Al justo. No al impío. No a aquel que haya pecado, sino al justo. ¿Y quién es el justo? Aquel que nunca se ha equivocado. Aquel que tiene la misma santidad de Dios. Vuelvo a repetir. ¿Quién es el justo para Dios? Aquel que tenga la misma santidad de Dios. Por ello que la Biblia declara, sin santidad nadie verá a Dios. La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Y si tú no ves a Dios, obviamente no tienes el favor de Dios. No tienes comunión con Dios, no tienes nada. Dios está muy lejos de ti. Está muy lejos de ti. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Lo dice la Biblia. Pero cuando la Biblia dice sin santidad, Dios lo que está demandando es la santidad que Él tiene, que el hombre debería tener. La santidad que Dios demanda en el hombre es la misma santidad que Dios tiene. Alguien dirá entonces, imposible. Justamente eso es lo que los judíos le dijeron a Jesús. Imposible. ¿Quién será salvo? Justamente eso es lo que le dijeron a Jesús los fariseos, los judíos. Y Jesús respondió, lo que para el hombre le es imposible, Dios lo ha hecho posible. ¿Cómo lo hizo posible? Jesús, el justo, fue nuestro sustituto. Él fue castigado por nosotros. Cuando Él fue castigado, tú y yo fuimos castigados. Estuvimos pagando por cada pecado. ¿Para qué? Para que no debamos nada a la ley. Porque la ley demanda justicia, demanda muerte, demanda castigo al pecador, como ya lo había mencionado. Por lo tanto, Jesús colocó su espalda para que tú y yo no debamos nada. Jesús fue castigado para que nosotros fuésemos justificados. Nuestro pecado fue impuesto en Jesús y su justicia fue impuesto en nosotros. Repito, nuestro pecado fue inyectado en Jesús y su justicia fue puesto en nosotros. Hubo un cambio, un intercambio. Él fue nuestro sustituto. Él fue en nuestro lugar.
y nosotros recibimos lo que Él es, su justicia. Entonces, de esa manera, Dios hizo lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo posible. Jesús se levantó de los muertos, resucitado, mostrando que ya el hombre no debía nada, que ya estaba justificado, perdonado y por lo tanto estaba listo para recibir una herencia. Era declarado santo, tan santo como ¿quién? Como Jesús. Amén. Porque Él tomó nuestro lugar. Lo que Él era pasó a nosotros. Y lo que nosotros éramos pasó a Él. Por eso Dios lo castigó. Porque Dios lo que vio en Jesús era el pecado de nosotros. Y lo que Dios ve ahora en nosotros es su justicia de Jesús. Siempre y cuando nuestra fe esté en Él. Por eso que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento está lleno de en Él somos santos, en Él somos justos, en Él somos más que vencedores, en Él somos prosperados, en Él. ¿Qué significa eso? Esa palabra que se repite tanto en el Nuevo Testamento, bajo la gracia de Dios, significa que mientras nuestra fe está en Él, por haber recibido a Jesús, por haber creído en Él, todo lo que Él es, somos nosotros. Todo lo que Él recibe es nuestro. Todo lo que se le ha dado a Él nos pertenece. Por lo tanto, somos declarados justos como Él es. Como Dios lo ve a Él, a Jesús justo, de la misma manera Dios nos ve justo a nosotros. Dice aquí, verso 11, verso 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta. Verso 13, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Verso 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Verso 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Verso 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. Verso 17, y no conocieron camino de paz. Verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Verso 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Todo aquel que está bajo la ley lo condena, lo declara pecador, no justo, por lo tanto no puede recibir ninguna bendición de Dios. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios o bajo la condenación de Dios. Todo el mundo. Verso 20, ya que por las obras de la ley significa la persona que está obrando, que está cumpliendo la ley, ya que por cumplir la ley, por obrar, por hacer lo que la ley demanda, por obedecer la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. Ningún ser humano será justificado por cumplir la ley. ¿Por qué? Porque no hay ninguno, lo dice los versos anteriores. ¿Por qué el verso 20 dice que ningún ser humano será justificado, declarado justo por cumplir la ley? ¿Por qué? Porque los versos anteriores dicen que no hay ningún hombre justo. Por eso. Y por lo tanto, si está diciendo en el verso 20 que ningún ser humano será declarado justo por cumplir la ley, porque no hay ninguno, entonces ningún ser humano será bendecido, sanado, prosperado por cumplir la ley. Entonces, ¿cómo va a venir la bendición? La bendición no viene entonces por condiciones, porque por condiciones no recibimos. Nadie recibe. Entonces, ¿cómo lo vamos a recibir? Sigamos leyendo. Dice aquí, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque por medio de la ley nosotros conocemos que somos pecadores. Porque por medio de la ley me declara, me hace saber que soy pecador. Por lo tanto, no soy justo.
La ley me está declarando que no soy justo. Y si no soy justo, entonces no puedo recibir ninguna ayuda, ningún favor de parte de Dios. Lo leímos en el Salmo 5:12. Oh Jehová, tú bendecirás al justo, lo rodearás como un escudo de favores. Y no solamente ese versículo, hay muchos versículos. Por ejemplo, otro donde dice, y Jehová está atento, presto a la oración del justo. Otro versículo, otro salmo, Jehová defiende al justo. Toda bendición que leemos en el antiguo pacto es para el justo, para el justo. Pero ¿cómo podemos ser justos si para ser justo hay que cumplir toda la ley? La santidad que Dios nos demanda es la santidad de Dios mismo. ¿Quién entonces podrá ser justo? Dios en su gran amor encontró la forma. Hizo que Jesucristo sea nuestro sustituto, el que es justo, el que nunca pecó, para que Él nos reemplace. Así que lo que Él es, pasa a nosotros. Y lo que nosotros somos, pasó a Él. Nosotros éramos pecadores, por lo tanto, eso pasó a Él. Y por ser pecador, Jesús, obviamente, fue pecador porque Él tomó nuestros pecados, Dios lo castigó. Escúchame esto. Si Dios fue capaz de castigar a Jesús solamente por haber llevado el pecado ajeno, Jesús llevó el pecado ajeno. No era su pecado de Él. Pero no era, a ver cómo le digo, no era necesario que Jesús pecara para que Dios Padre lo castigue. Repito, no era necesario que Jesús mismo pecara, o sea, que Jesús tenga su propio pecado personal para que Dios lo castigue. Basta que Jesús tomó el pecado ajeno para que Dios lo castigue. Entonces, escúchame esto. Si Dios fue capaz de castigar a Jesús tomando el pecado ajeno, entonces Dios también es capaz de bendecirnos porque nosotros tomamos la justicia ajena. Vuelvo a repetir. Si Dios fue capaz de castigar a Jesús porque tomó el pecado ajeno, entonces Dios es capaz de bendecir, declarar justo y bendecirlo porque es el justo aquel que toma la justicia ajena. Porque la justicia que nosotros tenemos es ajena, no nos pertenece, es de Jesús. Alguien podría decir, pero es que no puede ser así. Bueno, entonces, ¿por qué Dios castigó a Jesús? Si Dios castigó a Jesús, a pesar que Jesús no fue el que pecó, pero por haber tomado el pecado ajeno, entonces Dios también puede bendecirnos y declararnos justos por tomar su justicia de Él, una justicia ajena. ¿Y cómo lo tomamos? Solamente por fe. Ahí donde entra la fe. Por eso que la gracia y la fe deben ir juntas. Solamente por fe, creyendo que Él murió por nosotros y resucitó para nuestra justificación. Entonces el verso 21, tenemos que acabar, nos dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. O sea, está diciendo que esta justicia, que es por gracia, que es por lo que Jesús hizo, porque Jesús fue nuestro sustituto. Esta justicia, que no es la justicia que es por la ley, sino esta justicia que Dios trae, no lo trajo con Moisés, lo trajo desde Abraham, por favor, lo trajo de Adán, porque Adán en Génesis 3:15, Dios ya le declaró a Adán que Dios iba a traer esta justicia, la justicia que es por fe en el Hijo de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos dice que esta justicia, que no es por la ley, sino es por creer en Jesucristo, ya estaba testificada. ¿Qué significa esto? Ya estaba mencionada, ya estaba declarada, ya daba testimonio. ¿Quién? La ley mismo ya hablaba de esta justificación que iba a venir, los profetas y los salmos. Jesús lo declaró en los evangelios, que la ley, los profetas y los salmos hablaban acerca de Él.
¿Qué hablaban acerca de él? De que él iba a venir a justificar a todo hombre. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Para todos es esta justicia. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. Todos pecaron. No podemos aplicar esta justicia, no solamente para los gentiles. Porque los judíos son santos. No, 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 no. Acá dice para todos. Porque tanto judíos como no judíos, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, esta justicia que por la fe en Jesucristo se aplica para todos. Para toda raza, para todo color, para toda nación, para toda nacionalidad. Judío o no judío. Todos hemos pecado, por lo tanto, esta justicia que Dios trae por medio de la fe en Jesucristo es para todos, porque todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, lo dice en el verso 23. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y estoy acabando aquí. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Yo les dije, para poder entender la gracia, hay que entender la justificación. Para poder entender la justificación, hay que entender la gracia. Los dos están estrechamente ligados. Lo dice aquí. Siendo justificados, está hablando de nuestra justificación gratuitamente por su gracia. Lo gratuito lo trae la gracia. ¿Qué es lo que trae la gracia? Nuestra justificación. Y al revés también, porque somos justificados, podemos recibir gracia. ¿Quién va a recibir toda gracia? Aquel que es justificado. ¿Y quién es el que es justificado? Aquel que se le ha regalado esa justicia gratuitamente por su gracia. Es retroalimentación. Las dos cosas van juntas. Somos justificados gratuitamente como regalo. ¿Quién es aquel que recibe el regalo? Aquel que es justo. Puede recibir toda bendición, sin condiciones, porque es regalo. Ahora, todo justo recibe esa justicia, es declarado justo por su gracia como regalo. Pero, ¿quién es justificado para que reciba esa gracia? Aquel que ha creído en Jesucristo. Otra vez, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Somos justos, declarados justos gratuitamente. ¿Eso quién lo da? La gracia. Ahora, ¿quién es entonces quien recibe la justificación? Recibe aquel que la gracia le da. Todo aquel que es justo puede recibir gracia, regalo. Pero para ser justo, ¿qué necesito? ¿Qué necesito hacer yo para ser justo? Solamente creer en Jesucristo. La justificación es un regalo. Pero para ser justificado, Jesucristo necesitó morir en la cruz por cada uno de nosotros. Muchos decimos, la salvación es gratuita, es gratis. Pero espérate, ¿es gratis para qué? Para nosotros. Pero para Dios no fue gratis. No es que a Dios se le ocurrió, bueno, sabes que ya, la cosa como está tan difícil, y he visto que ningún hombre puede cumplir la ley, no hay ninguno solo, ¿sabes qué? Mejor hagamos otra fórmula, otra manera, ¿sabes qué? Mira, ya, todos perdonados, listo, ya se acabó el problema. Todos perdonados y todos reciben la bendición como regalo, se acabó el problema. No, yo no puedo hacer eso. ¿Y por qué me dirás tú? ¿Por qué yo no puedo hacer eso? Porque Dios no solamente es amor, sino Dios es justicia. Yo no puedo hacer eso porque Dios es justicia. Si hay pecado, entonces hay castigo. Y si hay justicia, entonces hay premio. Dios no puede regalarnos
la bendición sin haber realizado una justicia. Dios nos ama mucho, sí, pero eso no significa que yo deje de ser justo. Dios es amor, pero también es Dios justicia. Las dos cosas, los dos atributos de Dios tienen que ir paralelo. ¿Cómo Dios hizo posible eso? Dios es amor. Fue su amor que impulsó a que Dios traiga esta justicia que es por medio de la fe en Jesucristo. Su amor impulsó a Dios a enviar a Jesucristo para que a través de su muerte, de su resurrección, nosotros podamos ser justificados gratuitamente. A nosotros no nos costó, a nosotros fue gratis, pero a Él no fue gratis. Él tuvo que morir, Él tuvo que ser castigado por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es justicia. Y Dios tiene que caminar en justicia. El que la hace, la paga. Por lo tanto, Jesús tuvo que pagarlo por nosotros. La Biblia dice en Gálatas 3:13 que Él se hizo maldición por nosotros. En Gálatas 3:13 dice que Él nos redimió, nos rescató de la maldición, del castigo por nuestros pecados. Entonces, ¿quién es el que recibe toda gracia y toda bendición? El justo. ¿Y quién es el justo? Aquel que Dios le regala su justicia por gracia. ¿Quién va a recibir toda gracia, todo favor, toda bendición? El justo. ¿Y quién va a ser declarado justo para que pueda recibir gracia? Va a ser declarado justo aquel que por la gracia de Jesucristo lo recibe. ¿Y cómo lo recibe? Por medio de la fe. Sin condiciones. No hay condiciones. Vamos a continuar la próxima semana, los jueves. Todos los jueves, amados hermanos, vamos a continuar con el tema de gracia y justificación. Porque las dos cosas van juntas. Cuando veo que alguien no ha entendido la gracia, es porque no ha entendido todavía como debería ser la justificación. Aquel que no entendió la justificación, entonces no va a entender la gracia. Por eso que es fácil hallar en sus vidas, en lo que declara, en lo que enseña, esas dos cosas, la mezcla. Hablan de Jesucristo, hablan de la cruz, hablan del amor de Dios, pero a la vez condicionan su amor a nuestra conducta. Vamos a ver por qué mucha gente hace eso. Y saben que vamos a descubrir que lo hacen por temor, miedo a algo. A la próxima clase lo vamos a ver. ¿Por qué introducimos condiciones para poder recibir el amor, la gracia, el favor de Dios en nuestras vidas? Por miedo. Vamos a verlo la próxima clase. No se olviden, amados hermanos, este domingo, el día del Padre, el día del Papito, ya del Papacito. Así que saludemos a todos los papitos con un fuerte abrazo, ya con acto sí, bueno, dentro de la casa no hay problema, ya, pero si venimos de afuera, tengamos cuidado, tengamos precaución si tenemos la necesidad de poder trasladarnos de un sitio a otro, ¿no? Saquemos permiso legalmente, sometiéndonos a las autoridades. Pero si podemos, ¿cómo se dice? Si podemos evitar trasladarnos, es mucho mejor. El Día del Padre, los domingos, nosotros siempre tenemos los cultos, el mensaje a las 11:30. Pero por este domingo 21 de junio, Día del Padre, el mensaje va a ser a las 5 de la tarde, a las 17 horas, hora chilena, a las 6 de la tarde, 18 horas, hora argentina, y a las 4 de la tarde, 16 horas, hora peruana.
vamos a tener un invitado de lujo. El ministro Rubén Maraví va a estar con nosotros y nos va a dar un tremendo mensaje que nos va a bendecir, porque es la palabra de Dios a través de él que nos va a bendecir. Amados hermanos, te esperamos, no vas a querer perderte este mensaje este domingo a las 5 de la tarde, hora chilena. Bendiciones y gracias por su atención.